Dado el diagrama se nos pide que resolvamos el caudal a lo largo de cada calle, y luego el número 2 si la carretera cuyo caudal es Z está cerrada, ¿cuál es el valor mínimo para el flujo y a ese valor cuál es el flujo a lo largo de las otras calles? Primero resolveremos el problema general del caudal utilizando la regla de cruce que establece que en cada unión, el flujo total de entrada debe ser igual al flujo total de salida. La dirección del flujo se indica con las flechas. Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. Tenemos un total de 4 intersecciones. Y sigamos adelante y numerémoslos para mantener las cosas organizadas. Intersección 1, 2, 3 y 4. En cada intersección, tendremos una ecuación. Al establecer el flujo igual al flujo de salida, una vez que tengamos nuestras ecuaciones, resolveremos el sistema de ecuaciones para resolver el problema del caudal. Así que de nuevo, porque tenemos 4 intersecciones, tendremos 4 ecuaciones. Mirando la intersección 1 tenemos un flujo de entrada y 2 de salida. 80 es la afluencia. Y V plus Z es el flujo de salida. Esto nos da la ecuación 80. Es igual a V más Z. Mirando la intersección 2. Tenemos 2 entradas y 2 salidas. El flujo de entrada es Y más Z, y el flujo de salida es X más 95. Esto nos da la ecuación Y más Z. Es igual a X más 95. Para la intersección 3 hay 3 entradas y solo una salida. La entrada es V más W más 115. Y el flujo de salida es, y esto nos da la ecuación V más W plus 115. Es igual a, y en la intersección 4 tenemos una entrada y 2 salidas. La ecuación es X igual a W más 100. El siguiente paso es escribir todas las ecuaciones en forma estándar para que podamos configurar una matriz aumentada, y luego escribir la matriz aumentada y reducir la forma escalonada de filas, lo que significa que necesitas las variables a la izquierda y las constantes a la derecha, y escribamos todas las variables en orden alfabético para que sea más fácil escribir la matriz aumentada. Para la primera ecuación, podemos invertir el orden y escribe la ecuación como V más Z es igual a 80. Para la segunda ecuación restamos X en ambos lados, lo que nos da negativo X más Y más Z es igual a 95. Para la segunda ecuación restamos Y en ambos lados, y también restamos 115 en ambos lados, lo que nos da V más W menos Y es igual a 115 negativo. Y para la segunda y para la última ecuación restamos W en ambos lados, lo que nos da una W negativa. Más X es igual a 100. Desde aquí configuramos una matriz aumentada porque tenemos 4 ecuaciones, y 5 incógnitas. Tendremos un 4 por 6 matriz aumentada. Para ahorrar algo de tiempo, ya he dicho mucho de esto. Para asegurarme de que configuramos correctamente la matriz aumentada, recomiendo etiquetar cada columna para la que tenemos V, W, X y Z. Las primeras 5 columnas en orden alfabético, y luego tenemos la columna constante como sexta columna, por lo que la primera ecuación de V más Z es igual a 80. El coeficiente de V es 1, los coeficientes de W, X e Y son todos 0, el coeficiente de Z es 1 y la constante es 80. Para la segunda ecuación de negativo X más Y más Z es igual a 95. Los coeficientes de V y W son coeficientes 0 de X es negativo 1. Los coeficientes de Y Z son 1 y la constante es 95. Para la tercera ecuación el coeficiente de V y W son ambos 1. El coeficiente de X es 0. El coeficiente de Y es negativo 1. El coeficiente de Z es 0. Y la constante es menos 115, y para la ecuación final el coeficiente de V es 0, el coeficiente de W es negativo 1, el coeficiente de X es 1, los coeficientes de Y y Z son ambos 0 y la constante es 100. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida, lo que ya he hecho aquí a la derecha. Y ahora escribimos las ecuaciones para cada fila. La primera fila indica que V más Z es igual a 80. La segunda fila indica que W menos y menos Z es igual a 195 negativo. La tercera fila indica que X menos y menos Z es igual a 95 negativo, y observa cómo en la cuarta fila tenemos una fila de ceros.
Hagamos una pausa aquí por un momento e identifiquemos los pivotes porque la matriz aumentada está en forma escalonada de fila reducida. La primera entrada distinta de 0 de cada fila indica los pivotes. Tenemos un pivote en la fila 1 columna 1 fila 2 columna 2 y fila 3 columna 3, lo que significa que las tres primeras columnas son las columnas de pivote y las variables W y X son las variables básicas. Las dos variables restantes son las variables libres, por lo que las variables libres son y z y, por lo tanto, también incluimos las ecuaciones y es igual a, y z es igual a z. Porque y z son las variables libres que necesitamos expresar W y X en términos de y z, por lo que para la primera ecuación restamos z en ambos lados, para la segunda ecuación sumamos y a ambas lados y sumamos z a ambos lados, para la tercera ecuación agregamos, y a ambos los lados y agregamos z a ambos lados, dándonos nuestra solución final al problema del caudal. Así que volviendo a la primera diapositiva. Ahora sabemos la solución al problema del caudal, sin embargo, hay algunas restricciones. Todos los caudales deben ser no negativos. Mirando la primera ecuación de V es igual a 80 menos Z. Z debe ser menor o igual a 80 para que V no sea negativo y, por lo tanto, se trata de una restricción en Z. Z debe ser menor o igual a 80. Y luego, echando un vistazo a la segunda ecuación, observe la suma de y Z. Debe ser mayor o igual que 195 positivo, para que W no sea negativo, por lo que también debemos afirmar que y más Z debe ser mayor o igual que 195. Y ahora echemos un vistazo al número 2. El número 2 dice si la carretera cuyo flujo es Z está cerrada, ¿cuál es el valor mínimo para el flujo y a ese valor cuál es el flujo a lo largo de las otras calles? Así que para el número 2 se nos da que Z debe ser igual a 0, así que si Z es igual a 0. Podemos reescribir algunas de estas ecuaciones. Podemos escribir la primera ecuación ya que solo V es igual a 80. W es igual a menos 195 más y más 0 o solo negativo 195. Más y X es igual a 95 negativo. Más y más 0 o simplemente negativo 95 más y sigue siendo igual a y. Así que la pregunta ahora es ¿cuál es el valor mínimo para el flujo y? Bueno, todos los caudales deben ser no negativos, y como negativo 195 es menor que 95 negativo, usaremos la ecuación para W y afirmaremos que negativo 195 plus y debe ser mayor o igual a 0 para resolver y agregamos 195 a ambos lados que nos da, y debe ser mayor o igual a 195. Y, por lo tanto, el valor mínimo para y sería 195. Ese es el valor más pequeño que puede ser, y para que W siga siendo no negativo. La razón por la que no usamos la ecuación X es igual a menos 95 más y aquí. Porque si establecemos menos 95 más, y mayor o igual que 0 obtendríamos y mayor o igual que 95. Lo que no satisface la condición, así que el caudal para W no es negativo. Y luego para terminar este problema, cuando y es igual al mínimo de 195, tenemos V igual a 80. Tenemos W es igual a 195 negativo más 195 que es 0. Tenemos X es igual a 95 negativo más 195 que es 100. Y tenemos y es igual a 195. Y sabemos que Z es igual a 0 porque esa era la condición dada para terminar el problema. El valor de V es 80, el valor de W es 0. Y el valor de X vuelve a ser 100 cuando Z es 0 y es igual a 195. Espero que esto te haya resultado útil.